Hola de nuevo, ¿qué tal? Con ganas de otro vídeo matemático, ¿verdad? Pues venga, aquí os lo traigo. En este vamos a ver en qué consiste la regla de Ruffini y cómo utilizarla para factorizar polinomios. ¿Vale? La regla de Ruffini se utiliza, como vemos aquí, para realizar divisiones entre dos polinomios, pero con una condición. El dividendo, el polinomio que vamos a dividir, puede ser de cualquier grado y tener el número de coeficientes que queramos, el número de términos que queramos, perdón, pero el divisor tiene que ser de esta forma, x más o menos un número, ¿de acuerdo? Además de poder dividir los polinomios con el método tradicional, podríamos utilizar la regla de Ruffini. Y se utiliza de la siguiente manera. Vale, yo pondría aquí esta tablita en la que voy a escribir los coeficientes del dividendo, es decir, el 3, el menos 1, como no tengo x al cubo pondré un 0, el coeficiente de x cuadrado es 2, el de x menos 5 y el de el término independiente menos 1. Y voy a poner aquí, en este hueco que tenemos aquí, esta esquina que tenemos aquí, el siguiente número, en este caso un menos 2. ¿Este menos 2 de dónde sale? Bueno, pues si el divisor es un x más 2, si lo igualásemos a 0, la x valdría menos 2, ¿verdad? Ese es el número que tenemos que poner. Si el divisor fuese un x menos 3, por ejemplo, igualado a 0, la x es un 3, ¿verdad? Bueno, pues es el 3 el que tendríamos que poner en ese caso. Vale. Bueno, pues ya tenemos la pequeña tabla que veis preparada para aplicar el método de Ruffini, que consiste en lo siguiente. Este primer coeficiente, el 3, lo bajo, lo escribo tal cual, y a partir de aquí solamente voy a tener que multiplicar y sumar. Es decir, multiplico 3 por menos 2, menos 6, y lo coloco aquí. Y sumo, menos 1 menos 6, menos 7. Sigo multiplicando, menos 7 por menos 2, 14. Y lo pongo aquí. Y sumo ahora, 0 más 14, 14. Multiplico, 14 por menos 2, menos 28. Y sumo, 2 menos 28, menos 26. Multiplico, 52. Sumo, 47. Multiplico, menos 94. Sumo, menos 95. Bueno, pues estos números, esta serie de números que vemos aquí abajo, son los números que me van a dar. En una división tenemos dividendo entre divisor, cociente y resto, ¿verdad? Bueno, pues estos números que tenemos aquí abajo me van a dar el cociente y el resto. ¿De qué manera? Bueno, pues estos números me van a indicar el cociente, esto es el resto. ¿El cociente en qué sentido? Bueno, el polinomio que teníamos en un inicio era grado 5, ¿verdad? Vale, pues aquí empezaré con un grado 4. El cociente sería 3x a la 4 menos 7x al cubo más 14x al cuadrado menos 26x más 47. Y el resto es menos 95. De tal manera que si yo ahora escribiese la típica prueba de la división, diría el polinomio que me han dado en un inicio, 3x a la 5 menos x a la 4 más 2x al cuadrado menos 5x menos 1, es igual al divisor por el cociente o al cociente por el divisor, es decir, 3x a la 4 menos 7x al cubo más 14x cuadrado menos 26x más 47, por el divisor, en este caso, que era x más 2 y más el resto, es decir, menos 95. Ya tengo expresado el primer polinomio de esta manera. La pregunta que me hago es, ¿lo que he conseguido es una factorización del polinomio? Bueno, pues no lo es, porque este número de aquí, el menos 95, me lo impide, ¿verdad? Si el resto hubiese sido 0, si la división hubiese sido exacta, entonces lo que me habría quedado sí sería una factorización del polinomio. Tendría un polinomio por otro y tendría el primer polinomio factorizado. Igual no de la mejor manera, pero factorizado. Con lo cual, lo que voy a buscar con la regla de Ruffini es intentar que los restos sean 0 para factorizar polinomios. De esta manera, la regla de Ruffini la puedo utilizar para dividir y me va a dar un resto, el que sea, pero la división estará bien hecha.
pero ¿cómo la voy a utilizar para factorizar polinomios? Por ejemplo, en este caso, me dan este polinomio y me piden que lo factorice en el mayor número de factores posible. Como el polinomio es de grado 3, pues podré conseguir hasta 3 factores. A lo mejor dentro de los números reales no puedo sacar los 3 factores, pero podrá existir esa posibilidad. Vale, pues bueno, empezamos. Escribimos los coeficientes: 1, 2, menos 13, 10. Y ahora la idea es ir probando. En principio, ir probando. Es decir, si yo pusiera el 1, obtendría el resto 0. Si yo pusiese el menos 1, obtendría el resto 0. Si pusiese el 2, si pusiese el 3, el 4, el 5. Vale, esa es la idea. Pero podemos pensar, y con razón, joder, pero si voy a tener que andar probando con todos los números, esto puede ser eterno, ¿no? Bueno, no tanto. Hay algunos truquillos, algunas cosillas que nos pueden facilitar la labor. Por ejemplo, siempre vamos a probar, porque la regla de Ruffini la podría utilizar con decimales, la podría utilizar con fracciones, pero vamos a intentar hacerlo con números naturales, con números enteros, para que sea algo fácil de hacer. Es una regla que nos facilita los cálculos, pues para ello vamos a hacerlo con números enteros. Entonces, si nos fijamos en el término independiente, que es un 10, pues bueno, vamos a probar únicamente con los divisores del 10. Con los números que no sean divisores del 10 no vamos a conseguir restos iguales a 0. Es decir, probaremos con el 1, con el menos 1, con el 2, con el menos 2, con el 5, con el menos 5. Incluso podríamos pensar en el 10 y en el menos 10, aunque nunca vamos a llegar a ellos. Además, otro truco que podemos tener en cuenta es, si la suma de estos coeficientes es 0, el 1 vamos a poder utilizarlo para conseguir un resto 0. Y efectivamente, la suma de estos coeficientes es 0, por lo tanto el 1 nos va a servir. Y si no fuese 0, el 1 no serviría, con lo cual no lo utilizaríamos. Hay alguna otra cosilla que comentaremos después. Por lo tanto, en este caso, con el 1 aplicamos la regla de Ruffini y vemos que efectivamente ahí lo tenemos. Vale, ¿qué hemos conseguido de momento? Pues de momento hemos conseguido esta factorización, que es, vamos a borrar esto, hemos conseguido la factorización x menos 1, que la obtenemos de aquí, por x cuadrado más 3x menos 10, que lo obtenemos de aquí, y porque si esto era grado 3, esto es grado 2. Vale. A partir de aquí, me pregunto, ¿yo puedo seguir factorizando este polinomio de segundo grado? Pues lo más probable es que sí. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, puedo utilizar lo que comentábamos para polinomios de segundo grado, si fuera un producto notable, que no lo es, o utilizar la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado para factorizarlo. Pero, como estamos utilizando Ruffini, podemos intentar hacerlo con la regla de Ruffini, es decir, continuar con ello. Bueno, en teoría podría repetirse el factor 1, o el número 1 nos podría volver a valer. Pero, como os he dicho, como la suma de estos coeficientes no es 0, pues el 1 en este caso no va a servir. Podría servir el menos 1, pero si lo hacemos veremos que el resto no nos da 0, es decir, no nos interesa. Nos interesan restos 0 para poder factorizar el polinomio. Bueno, pues en este caso probaríamos con el 2 y vemos que efectivamente con el 2 obtenemos un resto 0. Quiere decir que este segundo polinomio lo he podido factorizar como x menos 2 por x más 5. X menos 2 por x más 5. También es cierto que lo podría haber visto de esta otra manera. Escribo el menos 5 y llego al resto 0, con lo cual la factorización también la obtendría diciendo x menos 1 por x menos 2 por x más 5. Bueno, en conclusión, que esto que tengo escrito aquí no tendría por qué haberlo escrito en los pasos intermedios y directamente podría haber dicho al final que la factorización es x menos 1 por x menos 2 por x más 5. Esta sería la factorización de este polinomio.
Un ejemplo más, pues bueno, tenemos este polinomio que lo escribimos para aplicar la regla de Ruffini y probamos no con el 1, porque ya hemos dicho que no va a funcionar. Y otro truquito que podemos tener en cuenta es el siguiente. Si vemos que todos estos números son positivos, pues es imposible que consigamos un resto 0 con un número positivo aquí. El 1, el 2, el 4, el que sea. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque yo aquí tendré que llegar a un menos 8 para que el resto sea 0. Y a un menos 8 no voy a llegar si con todas las operaciones que las hago o que hago son con números positivos, porque voy a multiplicar y voy a sumar, nunca voy a conseguir un menos 8. Con lo cual, solamente probaré con números negativos. Si pruebo con el 1, veo que efectivamente consigo resto 0. Podría probar con el menos 1 de nuevo. No va a funcionar. Sí con el menos 2. Y veo que ya tendría la factorización, ¿verdad? Sería x más 1 por x más 2 por este último polinomio que tengo indicado ahí, que sería x más 4. Y por último, un ejemplo más para terminar con la explicación, aunque ya más o menos está claro, pero terminamos con este otro ejemplo. Los coeficientes son el 1, el 8, el 15, el menos 4 y el menos 20. ¿Con qué números probaríamos? Pues bueno, si nos fijamos, la suma de estos coeficientes es 0, con lo cual podemos empezar con el 1. También es verdad que podemos empezar en el orden que queramos, es decir, si el 2 nos va a dar un resto 0, podríamos utilizarlo ahora, o si nos lo diera el 5. Pero yo os aconsejo ir en orden. Si no vamos en orden es posible que nos acabemos liando. Nos olvidemos luego de algún factor que podríamos haber utilizado, vemos que no nos sale. Si vamos en orden y utilizamos los que sirven y desechamos los que no sirven, pues todo va a ir perfecto. Entonces, como digo, con el 1 hacemos los cálculos correspondientes y veo que consigo el resto 0. Ahora veo que me han quedado solo coeficientes positivos, con lo cual solamente probaré con números negativos. Si probáis con el menos 1, veréis que el resto no es 0, con lo cual pues vamos a probar con el menos 2. Y probando con el menos 2 veo que sí, que la cosa funciona. El resto es 0. Voy por un polinomio de segundo grado. Recordad, hemos empezado grado 4, grado 3, grado 2. Puedo utilizar la fórmula de la ecuación de segundo grado o puedo seguir con Ruffini. Ya que estoy utilizando la regla de Ruffini, pues voy con ella hasta el final, al menos hasta que se pueda. Pruebo de nuevo con el menos 2, que también va a servir. Y ya tendría la factorización. ¿Cuál sería? Pues sería x menos 1 por x más 2 de aquí, por x más 2 de nuevo, porque me ha salido el factor dos veces, por lo tanto elevado al cuadrado, y por el último de ellos, que sería x más 5. Bien, pues con estos ejemplos, con lo que es la regla de Ruffini y los tres ejemplos que hemos visto, pues vamos a dejarlo por ahora. Hemos visto ejemplos más o menos directos, con pocas pegas. En un vídeo posterior os explicaré pues, varios ejemplos más que no van a ser nada complicados, pero que pueden tener alguna pequeña pega. Siempre se nos puede presentar alguna pequeña pega que tenemos que tener en cuenta y saber solucionar. Eso, como digo, será en el siguiente vídeo. Así que espero que os haya servido, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente vídeo entonces. Hasta otra.